Bienvenidos a todos, es un placer nuevamente estar con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los principios básicos de la fluidoterapia. Hablaremos de las nuevas tendencias que existen de la fluidoterapia tanto en el entorno de la sepsis como en el manejo del paciente politraumatizado. Espero que sea de su agrado. Entonces comencemos. Cuando hablamos de principios básicos de la fluidoterapia es importante saber que el equilibrio hidroelectrolítico es fundamental para conseguir una correcta homeostasis. Una rápida evaluación del estado hidroelectrolítico y un tratamiento precoz y adecuado son puntos claves para evitar o revertir situaciones potencialmente graves. En cuanto a la fluidoterapia, es importante, muchachos, tener algunas consideraciones básicas para establecer un adecuado manejo. Hablaremos de los tipos de fluidoterapia que conocemos, así como tipos de soluciones parenterales usadas para este tipo de procedimiento. Trataremos generalidades en cuanto al monitoreo y control de esa reanimación. Hablaremos un poco de los trastornos de los líquidos corporales y por último daremos algunas recomendaciones y mencionaremos algunos algoritmos conocidos en cuanto al tema. Si hablamos de consideraciones básicas, es importante conocer tres aspectos fundamentales. Entre esos están la distribución de los líquidos de esa agua corporal total, así como cómo se comporta la osmolaridad plasmática y los mecanismos de control que existen para tratar de establecer un equilibrio tanto en el compartimiento intracelular como en el compartimiento extracelular. De esta forma, nos damos cuenta que cuando hablamos de la distribución de los líquidos corporales, sabemos que de la totalidad de la cantidad de agua existente en el cuerpo humano, esta se distribuye en tres compartimentos fundamentales. Entre esos están el compartimento intracelular, el compartimento extracelular o intersticial y el compartimento intravascular. De la totalidad, posteriormente veremos cómo está esa distribución en porcentaje en estos diferentes compartimentos. En cuanto a la osmolaridad plasmática, sabemos que no es nada más que la concentración de iones por litro de solución. Y su valor normal, si calculamos la osmolaridad efectiva, sabemos que se corresponde entre un promedio de 2,85 más menos 10. Y en cuanto a los mecanismos de control, hablaremos acerca de cuáles órganos y sistemas establecen o entran en este control necesario para establecer un equilibrio. Y así vemos también aquellos estímulos ya sean generados por los osmoreceptores y vasoreceptores, así como la función del péptido natrial natriurético para ayudar a que se establezca este equilibrio. En esta diapositiva podemos ver ¿cómo se distribuye el agua corporal total? Sabemos que en un paciente normal, adulto, el agua corporal total se corresponde al 60% del peso corporal total. De este 60% del agua corporal total, el 20% estará distribuido en el espacio extracelular y el otro 40% restante estará distribuido en el espacio intracelular. El espacio extracelular a su vez lo podemos dividir en dos subespacios y ahí tenemos un 15% en el espacio intersticial, que no es nada más ese espacio que se encuentra entre célula y célula, y el otro 5% restante se encuentra en el espacio intravascular. ¿Qué es importante que tenemos que saber? Que el 60% se corresponde generalmente al paciente modelo Guyton, o sea, aquel paciente hombre de 70 kilogramos, que es el que generalmente donde se hacen todos los cálculos.
Sin embargo, este porciento de agua corporal total puede ser modificado y afectado por algunas situaciones. Por ejemplo, la edad. Como vemos al lado derecho en la parte inferior, como el agua corporal total, a medida que va ascendiendo la edad o vamos teniendo mayor edad, se va disminuyendo en su porcentaje. Así vemos que en etapas tempranas, en etapas como lactantes o recién nacido, el agua corporal total puede ser incluso de 90 a 80%. A medida que va aumentando de edad, va disminuyendo. Y ya en el adulto hombre se corresponde al 60%, como habíamos mencionado anteriormente. Y en el paciente anciano, generalmente mayor de 65 años, disminuye su porcentaje, pudiendo llegar hasta un 50%. Pero en la parte superior nos damos cuenta que el sexo también es otra influencia, ¿no? En cuanto a la cantidad o el porcentaje de este agua corporal. En la mujer, generalmente, el agua corporal es menor que la en el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer generalmente en su distribución del peso corporal tiene mayor tejido graso. Y recuerden que el agua es hidrófoba al tejido graso. Por ende, va a tener menor cantidad de agua. Así, en el cálculo del agua corporal total en la mujer se corresponde a un 50%, mientras que en el hombre se constituye el 60%, como habíamos mencionado anteriormente. De esta forma nos damos cuenta que otra de las cosas que pudiera afectar también la cantidad de agua corporal total en correlación al peso corporal total es los pacientes con sobrepeso o obesidad. ¿Ok? A estos pacientes no se le pudiera calcular de igual manera que en el paciente modelo Guyton, debido a que van a tener menor cantidad de porcentaje de agua corporal total al tener mayor cantidad de tejido graso dentro de su peso corporal total. En la parte inferior del lado izquierdo nos damos cuenta de una tablita que nos va a servir para el cálculo de esa agua corporal total. Y así vemos que hombres y niños, el cálculo se hará con una fracción de 0.6 por kilogramo de peso, mientras que la mujer se corresponderá al 0.5. En los hombres mayores de 65 años vamos a hacer el cálculo con una fracción de 0.5, y en las mujeres mayores de 65 años realizaremos nuestro cálculo con una fracción de 0.45 por kilogramo de peso. Les traigo algunos ejemplos, y así veremos que un hombre de 55 años con un peso de 70 kilogramos, se corresponde a usar el modelo Guyton. ¿Qué quiere decir? Que este paciente se corresponderá con un 60% de agua corporal total. Y así tenemos que 70 kilogramos por la fracción de 0.6, que representa el 60% del agua corporal total, tendrá dentro de su peso 42 litros aproximadamente. Hombre de 68 años de peso de 70 kilogramos. Este paciente, al ser un adulto mayor de 65 años, el cálculo sería el 0.5. ¿Qué quiere decir? Que dentro de su peso corporal, el agua corporal total se corresponde al 50%. ¿Qué quiere decir? Que este paciente no tendrá 42 litros como el anterior, que también pesaba igual forma, o sea 70 kilogramos, sino que solamente tendrá dentro de su cuerpo 35 litros. Mujer de 55 años con peso de 60 kilogramos, como es mujer, le corresponde el 50% del agua corporal total, por lo que calculamos con 0.5. Y así tenemos que esta mujer tendrá 30 litros de agua en la totalidad de su cuerpo. Mujer de 68 años con peso de 60 kilogramos, o sea, una mujer del mismo peso, pero aquí nos damos cuenta que ya es una adulta mayor, por ende la fracción a calcular es con 0.45, por lo tanto tendrá menor cantidad de líquidos, 27 litros. Otro de los temas importantes a hablar en cuanto a las consideraciones básicas es el cálculo de la osmolaridad. Y como dijimos, la osmolaridad no es nada más que la concentración de iones en solución por litro.
Y es importante ya que esta permite, o sea, esta establece cómo se mueven en dependencia de su concentración, permite el libre movimiento del agua, ya sea en igual cantidad o en menor o mayor cantidad, en dependencia de si va desde el espacio extracelular al espacio intracelular o va desde el espacio extracelular al espacio intracelular. Posteriormente veremos eso. Ahora, el cálculo de las osmolaridades plasmáticas se hace con la fórmula de osmolaridad plasmática es igual a 2 por sodio, que ese 2 se corresponde a los otros electrolitos presentes en el espacio extracelular, más glucosa en miligramos por decilitro, dividida para 18, más el nitrógeno urémico en sangre en miligramos por decilitro, dividida para 2.8. Muchos nos preguntaremos por qué motivo el valor de la glicemia, del nitrógeno urémico en sangre, o incluso hay fórmulas que usan la urea, se debe dividir por una constante. Como nos damos cuenta aquí, la glucosa se debe dividir por 18, el nitrógeno urémico en sangre se debe dividir por 2.8 y la urea se debería dividir por 6. Eso se debe a que debemos establecer una conversión, llevar los valores de miligramos por decilitro a milimol por litro, porque nos damos cuenta que la osmolaridad se mide en milimol por litro. Por tal motivo es importante hacer esa conversión. Entonces, otra de las fórmulas y la que generalmente con mayor frecuencia utilizamos es la osmolaridad efectiva, en donde solamente necesitamos los valores de sodio y de glucosa en sangre, ya que tanto la urea como el nitrógeno urémico no aporta tanto movimiento, o sea, no atraviesa con gran frecuencia la membrana y por ende no genera un poder de concentración en el medio interno. Y de ahí que solamente en su gran mayoría el valor que consideramos como osmolaridad plasmática es la osmolaridad efectiva, la cual, como mencionamos anteriormente, su valor normal rondea desde los 2,75 a los 2,95. ¿Ok? Como les explicaba anteriormente, aquí nos damos cuenta como un paciente que mantiene una osmolaridad normal, por ejemplo, tanto la osmolaridad intracelular como la osmolaridad extracelular es de 2,80 en este ejemplo. Aquí el agua que puede atravesar fácilmente la membrana celular la atraviesa en iguales condiciones. ¿Ok? Por ende, nos damos cuenta que se mantiene el equilibrio y se mantiene su concentración en el medio interno. Mientras que, por ejemplo, si por algún motivo, aquí nos damos cuenta en el ejemplo del centro, en el espacio intracelular existe una osmolaridad de 2,90, mientras que en el espacio extracelular existe una osmolaridad de 3,10. ¿Qué quiere decir? Hay una hipertonicidad, hay una hiperosmolaridad, hay una hipernatremia con relación a la osmolaridad del espacio intracelular. ¿Qué va a hacer aquí el agua? Por ejemplo, el agua va a intentar equilibrar esa osmolaridad. Por lo tanto, como medio o como mecanismo de control, usando la ósmosis, que no es nada más que un transporte pasivo a través de una membrana, ella va a ir desde el espacio intracelular al espacio extracelular, tratando de diluir ese espacio y lograr un equilibrio en la osmolaridad. Con esto, ¿qué sucede? La célula se empieza a deshidratar. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua corporal intracelular disminuye. ¿Por qué? Como mecanismo de compensación va a tratar de ir al espacio extracelular. Y por ende, en estos pacientes generalmente predominan los signos de deshidratación celular, que en el próximo video trataremos de hablar acerca de este tema. Mientras que en el caso del lado derecho, nos damos cuenta cómo en aquel paciente
que presenta una hiponatremia o una hipoosmolaridad, como se ve en este caso, nos damos cuenta cómo el agua tiende a ir del espacio extracelular al espacio intracelular, tratando de equilibrar ese movimiento, ¿ok? Tratando de equilibrar ese medio interno. Lo que se consigue es que generalmente aquí predominen los signos de hipovolemia, ya que hay menor cantidad de líquido intracelular, por ende intravascular, disminuye la perfusión tisular y generalmente hay edema celular, que son notorios fundamentalmente cuando ocurre este edema cerebral a nivel neuronal, ocasionando en estos pacientes generalmente alteración del estado de la conciencia, entre otras sintomatologías neurológicas. Ejemplos de este tipo de ejemplos, perdón que no se representó bien el ejemplo, la palabra ejemplo, pero bueno, lo importante es que aprendamos, muchachos, a calcular esta osmolaridad. Le traigo varios ejemplos. Tenemos el ejemplo 1, tenemos el ejemplo 2 y tenemos el ejemplo 3. Aquí el ejemplo 1 sale: hombre de 55 años con peso de 70 kilogramos, un sodio de 135, una glicemia de 99, una urea de 40 y un BAM de 2.8. Nos damos cuenta que si calculamos la osmolaridad teniendo en cuenta el valor de urea, podemos que 2 por los 135 de la concentración de sodio que tiene este paciente, más 99, que es el valor de la glicemia, sobre los 18 para llevarla a milimol litro, y 40, que es el valor de la urea, para llevarla dividido por 6 para llevarla de miligramos decilitro a milimol litro, nos da una totalidad de 282.2 milimol litro. ¿Qué quiere decir? Que está de rango normal, o sea, hay una isoosmolaridad. En caso que usemos el valor del BAM, que en este caso era 15 dividido por 2.8, vamos a tener 280.8 milimol litro. Nos damos cuenta que es muy poco la variabilidad, ya sea que usemos urea o usemos el nitrógeno urémico, que por lo tanto el paciente se mantiene en isoosmolaridad. Pero bueno, como les dije, generalmente la que se calcula es la osmolaridad efectiva, y así tenemos, muchachos, que teniendo en cuenta el cálculo de la osmolaridad efectiva solamente con los valores de sodio y de glucemia, tenemos que este paciente tiene 275.5, que quiere decir que está dentro de los rangos normales. Por ende, este paciente está con una tonicidad normal, que se le conoce como isoosmolaridad. En el segundo caso, vamos a hacer también el cálculo de la osmolaridad efectiva, ya que solamente nos aporta este ejemplo valores de sodio y de glucemia. Y ahí tenemos que, al calcular el 2 por 128 de sodio más 99 dividido para 18, este paciente tendrá una osmolaridad de 261 por 5, 261,5 milimol litro, lo que quiere decir que está su valor por debajo de la normalidad y por ende está en una concentración hipoosmolar. Y por último, veremos el ejemplo 3, en donde al multiplicar 2 por 128, pero más 410 dividido para 18, nos da una totalidad de osmolaridad efectiva de 278.8 milimol. ¿Qué quiere decir? Que este paciente está isoosmolar. ¿Ok? Sin embargo, muchachos, este no es un valor correcto. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una pseudo hiponatremia, ya que no es el valor normal, debido a que se sabe, o es importante que ustedes conozcan, que cuando la glicemia en sangre está por encima de 100, por cada 100 miligramos por decilitro del valor de la glicemia, el sodio en el plasma
erróneamente disminuye 1.6 mil equivalentes por litro. Por ende, en este paciente, si nos damos cuenta, tiene un valor de 410 de glicemia. Y es importante entonces en estos casos calcular el sodio corregido. Y ahí vemos la fórmula que nos trae el libro de Savinstone, en donde el sodio más 0.016 por la glicemia menos 100. Al aplicar esta fórmula nos damos cuenta que el valor real del sodio en este paciente es de 132.96, que a pesar de que se mantiene en una hiponatremia, ya no es una hiponatremia moderada como la anterior. Ya estaríamos hablando de una hiponatremia leve, ¿no? Que tiene otras consideraciones. Una vez que ya tengamos el cálculo real de ese sodio, ahí sí procedemos a calcular la osmolaridad. Y tenemos que este paciente tiene una osmolaridad efectiva de 2,88 por 72, que es la osmolaridad real. ¿Ok? Acerca de los mecanismos de regulación o de control de estos movimientos de los líquidos y para establecer una adecuada homeostasis, tenemos que los mecanismos son varios y en ellos interviene tanto el sistema nervioso central, el aparato cardiovascular, el aparato renal, mediadores tantos endo como para o como autócrinos y por último una interacción a nivel celular que la vamos a ver posteriormente. El objetivo de este mecanismo de control es mantener constante la cantidad de agua del organismo y distribución relativa entre los diferentes compartimentos. Así tenemos que uno de los primeros mecanismos que se desencadenan al haber alguna alteración, tanto por depresión como por exceso, es la sed. ¿Ok? ¿Quién activa ese mecanismo? Por ejemplo, los pacientes deshidratados, las hipernatremias, las hipovolemias o aquellos pacientes que presentan signos de bajo gasto, provocan al paciente que empieza a tener sed, por ende, que tenga deseo de ingerir agua. ¿Ok? Mientras que quienes inhiben ese mecanismo, tenemos la hiponatremia, el edema celular, la distensión gástrica. Esto hace que el paciente no ingiera o no aporte líquido de forma exógena, ¿no? Una gráfica, miren como más o menos aquí nos damos cuenta que como los niveles de osmolaridad elevado, como se dan cuenta sobre esta gráfica, a medida que aumentan los niveles de osmolaridad, por ejemplo, a partir de 290, aumenta en el plasma tanto las concentraciones de la hormona antidiurética como también la sensación de sed. Nos damos cuenta en ese paciente, por ejemplo, miren el nivel de sed que tiene cuando los valores de la osmolaridad están en 310. Son uno de los niveles más altos que este paciente tiene de la sensación de sed. Otro de los mecanismos es el sistema nervioso simpático, que es importante conocer y que pertenece al sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Recuerden que el centro regulador se encuentra a nivel del bulbo raquídeo y generalmente este sistema nervioso simpático, el receptor fundamentalmente son los varoreceptores, que son receptores que detectan cambios de presión fundamentalmente localizados en el callado de la aorta, en la bifurcación carotidia, y estos como tal emiten estímulos inhibitorios a ese centro nervioso autónomo. ¿Para qué? Para que así aumente la producción o el tono simpático y este a su vez genera estímulos tanto a nivel central como a nivel periférico. Cuando hablamos de estímulos a nivel central, hablaremos de estímulos a nivel del corazón y cuando hablamos a nivel periférico, hablamos de estímulos fundamentalmente a nivel de los vasos sanguíneos y de la médula suprarrenal. Es importante conocer que la circulación
existe una macrocirculación que está formada fundamentalmente por el corazón y los grandes vasos, y existe una microcirculación que está conformada fundamentalmente por los lechos capilares, los esfínteres tanto precapilar como postcapilar, el shunt arteriovenoso que se puede establecer a través de una metaarteriola, ¿ok? Y la parte arteriolar y la parte venular, ¿ok? ¿Por qué es importante, muchachos, esto? Ya que el estímulo del sistema nervioso simpático va a generar cambios tanto en la macrohemodinamia como en la microhemodinamia. Y estos son métodos de control de nuestra reanimación, ya que podemos decir cambios en la macrohemodinámicos, por ejemplo, mejoramiento de la presión arterial, mejoramiento de la frecuencia cardíaca, mejoramiento de la frecuencia respiratoria, ¿ok? Mejoramiento de la perfusión del llene capilar, del estado neurológico, del estado de conciencia, ¿ok? Y estos que son, por último, monitoreos hemodinámicos, pero de la microhemodinamia, ¿ok? Como dijimos, miren el efecto del sistema nervioso simpático. A nivel paraclínico, el paciente va a tener taquicardia. ¿Por qué? Porque ya veremos más posteriormente que el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático estimula a los beta receptores localizados a nivel cardíaco y aumenta su cronotropismo. Por lo tanto, aumenta frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para aumentar el volumen sistólico y de esta forma aumentar gasto cardíaco y consiguiendo que la presión se eleve y mantener compensado en fases iniciales a nuestro paciente, por ejemplo, en caso de hipovolemia. Va a haber taquipnia, va a haber un llene capilar prolongado mayor de 2 segundos. ¿Por qué? Porque uno de los efectos del sistema nervioso simpático a nivel periférico es la vasoconstricción. Y por su estimulación alfa receptora va a ocasionar vasoconstricción, lo que va a derivar fundamentalmente la circulación a nivel espláncnica, a nivel de la piel, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr mantener la circulación o la perfusión tisular a órganos vitales, por ejemplo, como son el corazón, el cerebro, entre otros. Y por ese motivo es que aparece la palidez cutánea mucosa, el llene capilar enlentecido, la frialdad de las extremidades, la oliguria, ya que por otros mecanismos y por este mismo, ya que al haber una vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo renal y eso favorece o estimula el aparato yuxtaglomerular y se libera renina. Y posteriormente veremos cómo funciona el mecanismo de la renina, angiotensina, aldosterona, ¿ok? Mientras que parámetros bioquímicos, muchachos, existe una disminución del exceso de base y la lactacidemia. Ya veremos por qué en esta diapositiva, ¿ok? ¿Por qué aparece la disminución del exceso de base y la lactacidemia? Recuerden, muchachos, que el metabolismo normal de un ser humano es un metabolismo aeróbico. ¿Por qué? Porque la sangre transporta oxígeno a los tejidos, a las células, y por ende aparece la respiración celular. ¿Para qué? Para que generalmente genere ATP, que es la molécula de energía que permite el adecuado funcionamiento de las células. ¿Ok? Miren aquí cómo un metabolismo aerobio, al no haber ya aporte de oxígeno adecuado a la célula, debe transformarse a un metabolismo anaerobio. Por ende, en vez de generarse, o derivarse al ciclo de Krebs, que es la respiración celular adecuada en la parte aeróbica, este ciclo de Krebs se inhibe y ese ácido pirúvico ya no va al ciclo de Krebs, sino que generalmente va al ciclo de Cori, en donde de una molécula de ácido pirúvico se obtiene ácido láctico, ¿ok? Que por ende este ácido láctico va a generar una acidosis metabólica. Todo esto debido a que ya no hay la adecuada formación de las moléculas de ATP
y porque el ciclo de Krebs está inhibido por la falta de oxígeno, ¿ok? Como dijimos, otro de los mecanismos de control es el mecanismo renal y suprarrenal. Por ejemplo, tanto la hormona antidiurética, ¿ok?, que es generalmente estimulada por los osmoreceptores, ya que estos osmoreceptores detectan cambios en la concentración de la osmolaridad, envían estímulo a esa hipófisis anterior. Esta provoca o estimula la liberación de hormona antidiurética, y esta hormona antidiurética, como mismo lo dice, ¿ok?, va a actuar directamente a nivel de la nefrona, tratando de retener agua y sodio y así ocasionando, por lo tanto, una disminución de la diuresis, ¿ok? De esta forma tratamos de que el volumen circulante no se nos escape por esa vía, ¿ok? Como dijimos anteriormente, otra de las formas de control es la liberación de la renina. Esta renina generalmente se libera y permite la activación del angiotensinógeno en angiotensina 1. Esa angiotensina 1 liberada en el torrente sanguíneo es convertida en angiotensina 2 por una enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Al ser un potente vasoconstrictor, favorece el mejoramiento del gasto cardíaco. ¿Por qué motivo? Porque permite que aumente el retorno venoso al corazón. Al aumentar el retorno venoso a ese corazón, va a aumentar el volumen sistólico. Y al aumentar el volumen sistólico, estamos aumentando el gasto cardíaco. Y si aumentamos gasto cardíaco, aumentamos tensión arterial. Pero otra forma de aumentar la tensión arterial secundaria a esta vasoconstricción es aumentando la resistencia vascular periférica. Y por ende es que nos damos cuenta que en etapas tempranas, cuando hay depresión de volumen, generalmente estos pacientes no experimentan disminución de la tensión arterial, pero sí van a experimentar trastornos hemodinámicos como en la frecuencia cardíaca, como en la frecuencia respiratoria, aparece oliguria, cierta alteración del estado de conciencia, entre otras cosas, ¿ok? Cuando hablamos de tipo de fluidoterapia, en cirugía y en los pacientes quirúrgicos manejamos tres tipos fundamentales. Y así vemos que está la fluidoterapia de reanimación o rescate, que fundamentalmente se utiliza en pacientes con inestabilidad hemodinámica, ya sea por hipovolemia, y por eso es importante evaluar este tipo de estado de volemia de nuestros pacientes. Existen diferentes tipos de esta fluidoterapia de reanimación que posteriormente veremos, ¿ok? Está también la fluidoterapia de mantenimiento, que es fundamentalmente para mantener las necesidades hidrominerales. Por ejemplo, un paciente que requiere una fluidoterapia de mantenimiento es ese paciente quirúrgico en donde el aporte de líquidos de forma exógena, ya sea por vía oral, no es posible. Por ejemplo, en ese momento está limitada el aporte de líquido por vía oral debido a que está con un hilo paralítico, una oclusión intestinal, tiene una sutura intestinal, está en el posoperatorio inmediato, entre otras causas, ¿ok? Y está la fluidoterapia de reemplazo o reposición, que como su mismo nombre lo dice, reemplaza o repone esas pérdidas extraordinarias. De ahí la importancia de conocer un adecuado balance hidromineral, ya que este nos permite determinar esas pérdidas extraordinarias que son insensibles, ¿ok? Y que si por algún motivo no se hace el cálculo de esta fluidoterapia, la fluidoterapia de mantenimiento no va a sostener el equilibrio, ya que el paciente está egresando más cantidad de lo normal y por ende aparecerá el desequilibrio o el trastorno de los líquidos corporales, ¿ok? Y entonces así tenemos, muchachos, que cuando hablamos de fluidoterapia de reanimación o rescate, como lo mencionamos anteriormente, esta fluidoterapia reemplaza las pérdidas agudas de agua y electrolitos en condiciones patológicas
ya sea esta a través de la orina, sudor, la respiración, las pérdidas gastrointestinales y la sangre, y que van a ocasionar una descompensación hemodinámica. Tres son las guías fundamentales que se maneja en cirugía. Entre esas está la guía de Nice, ¿ok? En donde fundamentalmente recomienda que la reanimación debe ser a forma de bolos o mini cargas, ya sean una primera carga de volumen de 500 ml a pasar en 15 minutos y posteriormente reevaluar su respuesta. Ya en el acápito, cuando vemos el tópico de monitorización y control de esta reanimación, ahí hablaremos los diferentes métodos que existen para monitorizar la respuesta de esta reanimación, ¿ok? Si el paciente se mantiene inestable hemodinámicamente, se debe continuar con estas mini cargas, ya sean de 250 o 500 ml, en dependencia de las características individuales de cada paciente. Por ejemplo, un paciente de edad avanzada, con falla cardíaca, cirrótico, insuficiente renal, no vamos a dar una carga de 500, sino que usaremos de menos volumen porque pudiéramos ocasionar una disfunción ventricular izquierda y por ende un edema agudo del pulmón. Mientras que si es un paciente joven con una suficiencia cardíaca que puede tolerar grandes volúmenes, pudiéramos usar cargas de 500 ml a pasar en 15 minutos, ¿ok? Lo importante es reevaluar esa respuesta constantemente. Ahora, ¿qué recomienda esta guía? Que si por algún momento ya llevamos alrededor de 2000 en cargas de volumen y el paciente se mantiene inestable, debemos considerar otra causa, ¿ok? Posiblemente este paciente no sea respondedor de volumen y requiera del uso de vasoactivos, vasopresores, ionotrópicos, entre otros medicamentos que permitan sostener esa hemodinamia y tratar de estabilizar esa hemodinamia del paciente que en este momento está alterada, ¿ok? La guía sobreviviendo a la sepsis, ¿ok? Entre sus recomendaciones establece que un paciente con sepsis durante las 3 primeras horas debería recibir al menos cargas de volúmenes de 30 ml por kilo en esas 3 primeras horas. Que la pudiéramos dividir en cargas de 10 ml por kilo por hora, ¿ok? Y también recomienda el uso temprano de los vasopresores. Entre estos, ya saben que el de primera elección es la norepinefrina, ¿ok? Posteriormente veremos otras recomendaciones que nos hace la guía, ¿ok? Así como otra de las guías que se utiliza en el ámbito en el entorno del manejo del paciente politraumatizado es la guía de control de daño, el damage control, ¿ok? Donde al hablar de fluidoterapia hablaremos fundamentalmente de la reanimación hemodinámica o también conocida como reanimación restrictiva o permisiva y la resucitación hemostática. ¿Qué nos dice esta guía? Que el líquido que se recomienda en estos momentos, o sea, de primera instancia, es los bolos de cristaloides, fundamentalmente bolos de cristaloides balanceados, con el objetivo de mantener una presión de perfusión tisular. O sea, el objetivo es que la PAN o la presión arterial sistólica esté entre 80 y 90 milímetros de mercurio y la PAN se mantenga entre 50 a 60 milímetros de mercurio. Siempre importante reevaluar palpando los pulsos periféricos, manteniendo el nivel de conciencia, ¿no? No se podrá realizar este tipo de reanimación en aquellos pacientes que presenten neurotrauma, ya sea por trauma craneoencefálico grave o lesión medular, ya que el objetivo en estos pacientes será de mantener una presión arterial media mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Ni tampoco se utilizará este tipo de reanimación en situaciones especiales como son pacientes exsanguinados, embarazadas, ancianas, enfermedades cardiovasculares crónicas, hipertensos o situaciones con tiempos largos de traslado. Por ejemplo, un paciente donde ocurrió el accidente a unas 4 horas, por ejemplo, o 3 horas del centro de trauma donde va a recibir su tratamiento definitivo, no podemos mantener estas presiones en esos objetivos,
ya que por la deuda de oxígeno precipitada por el shock mantenido puede evolucionar a un shock refractario y eso no queremos, ¿ok? Como les dije, por ejemplo, muchachos, se debe reevaluar la respuesta a esa reanimación. Y aquí les presento un protocolo de optimización hemodinámica de un hospital español, el cual nos permite o nos recomienda, por ejemplo, medir el volumen sistólico. Hay diferentes métodos de medir el volumen sistólico. Ya en las posteriores diapositivas ya hablaremos acerca de eso, pero bueno, hasta aquí. Medimos el volumen sistólico a esa carga de volumen. Aquí nos ponen en el ejemplo 250 ml de fluido a pasar en 5 minutos, ¿ok? Si existe un incremento de ese volumen sistólico mayor al 10%, quiere decir que este paciente es buen respondedor, que nos recomiendan continuar con esas cargas de volumen, ¿ok? Hasta lograr la hemodinamia o la estabilidad hemodinamia de este paciente. Mientras que si no logramos un incremento mayor al 10% de ese volumen sistólico, se debe calcular el volumen sistólico Tiger. Y de esta forma, si por algún momento, si por alguna situación, ese volumen sistólico es menor del 10%, debemos mantener, o sea, ese cálculo, esa valoración del volumen sistólico cada 10 a 15 minutos, ¿ok? Según las boleadas o la carga de volúmenes que le estemos dando a nuestro paciente. Si ese volumen sistólico es mayor al volumen sistólico Tiger, ¿ok? Y el paciente se mantiene con una tensión arterial media menor de 70 milímetros de mercurio, lo más probable es que requiramos del uso de vasoconstrictores. Mientras que si el índice cardíaco es menor de 2.5, lo más probable es que requeramos de el consumo o el uso de fármacos ionotrópicos, ¿ok? Por una disfunción cardiovascular, ¿ok? Cardíaca. Otro de los protocolos, o sea, fundamentalmente en el protocolo de Survey Sepsis, está el protocolo ROS. ¿Qué quiere decir esto? ROS no es nada más que un acrónimo donde R significa rescate, O significa optimización, S significa estabilización y E significa evacuación o desescalada. ¿Qué quiere decir? Que esta fluidoterapia en los pacientes o en el entorno de la sepsis se recomienda que sea dividida en 4 fases. Aquí en la gráfica superior, en la tabla, podemos ver que el objetivo en la fase de rescate, o sea, la que debe durar aproximadamente minutos, generalmente el objetivo de tratamiento es salvar la vida del paciente y revertir ese shock que tiene en ese momento. Generalmente tiene una duración de minutos. Se usan grandes cargas de volúmenes según la recomendación, ya dijimos, entre 10 ml por kilo en la primera hora, otro 10 ml por kilo en segunda hora. Y esto realmente el objetivo hemodinámico es tratar de autorregular el límite de perfusión tisular. Como les dije, la opción de tratamiento es bolo rápido de fluidos y el inicio precoz de vasopresores. Una vez que logramos esto, pasamos a la fase de optimización, ya que aquí el objetivo fundamental es ya establecer una adecuada perfusión tisular. Generalmente esta fase duran horas. Se trata de mantener o evaluar los parámetros de flujo sanguíneo, tanto macrocirculatorio como habíamos hablado anteriormente, o microcirculatorios, que fundamentalmente se evalúan con parámetros hemodinámicos y de laboratorios, ¿ok? Y por último, generalmente aquí se mantiene todavía los bolos de fluidos repetidos, el uso de vasopresores y hay que considerar el uso de ionotrópicos en caso de que no se haya logrado la estabilidad en estos pacientes, ¿ok? Ya la tercera fase, o sea, la fase de estabilización, generalmente aquí ya el paciente está, como bien dice su nombre, estabilización, ya se está logrando la estabilidad hemodinámica. Y aquí fundamentalmente el objetivo del tratamiento es lograr un balance diario de fluido
pero ya este sea cero o mejor es que sea negativo. ¿Ok? Generalmente esta etapa o esta fase puede durar días. Aquí ya logramos o empezamos a hacer la retirada de los vasopresores cuando el paciente ya se mantenga estabilidad hemodinámica. Y generalmente el tipo de fluidoterapia ya no es tanto de reanimación, sino que ya aquí se mantiene una fluidoterapia de mantenimiento y tratando, como dijimos, de ir disminuyendo esos fármacos vasoactivos. ¿Ok? Esta fase generalmente dura días, como dijimos. ¿Ok? Y ya la fase de desescalada o de evacuación. Aquí lo importante o el objetivo del tratamiento es revertir esa acumulación de fluido por la gran cantidad de demanda de líquidos que se ha distribuido a veces en mal forma y ha ido a otros compartimentos y tratar de, por ende, tratar de hacer la resolución de ese edema intersticial que tiene nuestro paciente en muchas ocasiones. Puede durar semanas. Generalmente el objetivo hemodinámico es el retorno de los valores de presión y de flujo previos a la enfermedad. Y aquí se pueden usar como opciones de tratamiento para disminuir esa cantidad de líquidos, el uso de diuréticos y restringir un poco también la fluidoterapia. ¿Ok? Otro de los tipos de fluidoterapia que hemos mencionado es la fluidoterapia de mantenimiento. Hablamos de fluidoterapia de mantenimiento, aquella que reemplaza las pérdidas continuas de agua y electrolito en condiciones fisiológicas normales a través de la orina, el sudor, la respiración, las heces. Y así tenemos que una de las reglas o de los métodos más utilizados es con el cálculo según el método de Holiday-Segar, ¿ok? La cual tiene una forma para calcular la velocidad de infusión horaria y otra forma para calcular las necesidades hídricas de forma diaria, ¿no? Así vemos en la tabla del lado izquierdo que lo que dice es, teniendo en cuenta un paciente, el peso corporal del paciente, los 10 primeros kilos, o sea, de este paciente, se debe hacer un cálculo de 4 ml por kilo por hora. Los segundos 10 kilos, ¿ok? Se debe hacer con un cálculo de 12 ml por kilo por hora. Y los restantes kilos que le quedan al paciente, se debe hacer con un cálculo de 1 ml por kilo por hora. Por ejemplo, pongamos un paciente en edad pediátrica, ¿no? Que pesa 8 kilogramos. Un lactante. Este paciente no supera los 10 kilos, por lo tanto, la velocidad de infusión de la fluidoterapia de mantenimiento de este paciente será 8 por 4, 32 ml hora. Es lo que le corresponde a este paciente. Mientras que, por ejemplo, un paciente también en edad pediátrica que pesa alrededor de 18 kilogramos. ¿Ok? Entonces, 18. Los 10 primeros kilos de esos 18 hay que multiplicarlo por 4 ml. ¿Qué quiere decir? 10 por 4, 40 ml. Mientras que los 8 restantes están en el promedio de 11 a 20. Quiere decir que 8 por 2 ml le corresponden 16 ml. ¿Ok? Por ende, este paciente, la velocidad de difusión sería 40 ml más los otros 16 ml, son una velocidad de infusión de 56 ml hora, que sería la velocidad de infusión que le corresponde a este paciente en la fluidoterapia de mantenimiento. Ahora, lo que generalmente ocurre en el paciente adulto, porque yo siempre he dicho, difícilmente un paciente adulto tiene un peso corporal menor de 20 kilogramos, ¿ok? Por ejemplo, pongamos el paciente Guyton, 70 kilogramos, ¿ok? Los 10 primeros kilos lo calculamos a 4 ml por kilo, que quiere decir que le corresponde 40 ml hora. Los siguientes 10 kilos le calculamos a 2 ml por kilo, o sea, le corresponde 20 ml por hora. Hasta ahora llevamos 60 ml por hora, ¿ok? Ahora, un paciente de 70 kilogramos le sobran 50 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Esos 50 kilogramos se lo calculamos a 1 ml por kilo por hora. ¿Qué quiere decir? Que le corresponde 50 ml
por hora. ¿Ok? Entonces, sumado a los otros 60 ml por hora, 60 más 50, le corresponde una velocidad de infusión a este paciente de fluidoterapia de mantenimiento de 110 ml hora. ¿Ok? Lo mismo, muchachos, es con la tabla del día. La diferencia es que este calcula volumen por día, que posteriormente usted tendrá que dividirlo, ese volumen, en 24 horas y casi tiene la misma cantidad. Es muy poco lo que difiere. ¿Ok? Los 10 kilogramos, que ya posteriormente veremos en un ejercicio. ¿Ok? Los 10 primeros kilogramos, 100 ml por kilo. Los siguientes 10 kilogramos a 50 ml por kilo. Y los siguientes restantes a 20 ml por kilo. ¿Ok? Ahora, muchachos, no debemos olvidar que la fluidoterapia de mantenimiento no solamente es el cálculo de líquido, sino que también debemos calcular los electrolitos y los aportes de calorías en caso de que el paciente por vía oral no esté aportando ningún tipo de calorías. Recuerden que las necesidades basales de sodio va de 2 a 3 miliequivalentes por kilo por día. Existen literaturas que lo ponen de 2 a 4 miliequivalentes por día, kilo por día. El potasio, 1 miliequivalente por kilo por día. Existen literaturas que reportan de 1 a 2 miliequivalentes por kilo por día. El magnesio de 0.2 a 0.5 miliequivalentes por kilo por día. Los requerimientos basales de calorías se calculan de 25 a 35 kilocalorías por kilo por día. ¿Ok? Recordar que en muchas ocasiones nuestros pacientes operados tienen reservas. ¿Ok? Por lo tanto, en los primeros días no es necesario llegar al tope de estas calorías que realmente requieren, ya que él va a tener realmente la utilización de reservas y le favorece. Generalmente siempre nos vamos por debajo de la cantidad de calorías que le tocan, ¿ok? Y ya cuando el paciente supera más de 5 días, o sea, entra al quinto día, ¿ok? Por ejemplo, en nada por vía oral, donde el aporte enteral oral no es posible, ya ahora sí debemos establecer un plan de nutrición, en este caso nutrición parenteral, ¿ok? Con estos requerimientos calóricos, porque si no ya el paciente, las reservas se han agotado y ya entra en un proceso, ¿sí?, de hipercatabolia que no le favorece para procesos de cicatrización, para algún otro tipo en el metabolismo celular, ¿ok? Aquí les traje un ejemplo en donde pongo un paciente masculino, 45 años, posquirúrgico inmediato de la laparotomía exploratoria más resección intestinal. Se encuentra en su segundo día en NPO, por lo que es necesario calcular una fluidoterapia de mantenimiento, pesa 70 kilogramos. Lo que yo les decía anteriormente, ¿ok? Los 10 primeros kilogramos se calculan a 4 ml por kilo, que quiere decir que le corresponde 40 ml. Si nos ponemos al cálculo por día, los 10 primeros kilogramos se calculan a 100 ml, por lo tanto le corresponde hasta ahí un volumen de 1000 ml. Los segundos 10 kilogramos se calculan a un valor de 12 ml por kilo, que quiere decir 10 por 2, 20 ml. Si es por día, los segundos 10 kilogramos se calculan con un valor de 50 ml, que quiere decir 10 por 50, 500 ml de líquido. Por ende, un paciente de 70 kilogramos, como es el ejemplo, este paciente de 70 kilogramos le corresponde un total de 50 kilogramos que aún no se han calculado, el cual va al cálculo de un ml, por ende 50 ml. Cuando sumamos 40, 20 y 50, nos da una velocidad de infusión de 110 ml por hora. Si hacemos el cálculo por la cantidad de volumen al día, 50 por 20 ml son 1000 más. Si sumamos 1000 más 500 más 1000, le corresponden 2500 ml por día. ¿Ok? Que es casi similar, porque nos damos cuenta que 110
multiplicado por 24 horas que son al día, toca el promedio de 10 por 24, 240, más 240, 2640, ¿ok? Hay una diferencia de 140 más o menos de ml que realmente no va a repercutir en la hemodinamia del paciente. Mientras que es importante saber que también los electrolitos, entonces en este paciente se debe considerar que el uso de cloruro de sodio, o sea, de cloruro de sodio le corresponde, si le calculamos a 2000 equivalentes por kilo por día, le corresponde de 140 mil equivalentes por cada litro de solución que le pongamos, ¿no? El potasio a 1000 equivalentes por kilo por día le corresponde 70 mil equivalentes al día, ¿ok? Mientras que las calorías a este paciente para mantener su peso debería consumir alrededor de 1750 calorías al día. Sin embargo, como les dije, no es habitual que nosotros pongamos esa cantidad de calorías al inicio, ¿ok? ¿Por qué? Porque el paciente tiene reservas que le favorece en muchas ocasiones el consumo de esas reservas. Ahora, si ya iniciamos una nutrición parenteral, cuando esta nutrición enteral o oral se ha visto afectada, ¿ok? Por alguna indicación que no le permita iniciar la vía oral, ¿ok? O enteral. Por último, dentro de las fluidoterapias está la fluidoterapia de reemplazo o de reposición, que como lo dijimos, su nombre mismo lo dice, reemplaza las pérdidas extraordinarias de agua y electrolitos en condiciones patológicas, ya sea a través de la fiebre, la respiración aumentada y las pérdidas gastrointestinales que en ocasiones las vemos mucho en nuestros pacientes postquirúrgicos, ya sea por un hilo paralítico mantenido o porque tiene una fístula intestinal, entre otras causas, ¿ok? Porque está con una ileostomía que está evitando abundantes cantidades de líquido intestinal. Por lo tanto, muchachos, es importante conocer un adecuado balance hidromineral. Háblese de balance hidromineral a estas pérdidas obligatorias originadas, ya sea por un balance negativo de agua, que debe ser reemplazada mediante la ingesta, ¿no? Y por eso es importante conocer cómo se calculan tanto los egresos como los ingresos. Y cuando estos egresos son mayores que los ingresos, hablaríamos que nuestro paciente va a tener un balance hídrico o hidroelectrolítico negativo. Mientras que cuando los ingresos son mayores que los egresos, hablamos de un balance positivo, ¿ok? ¿Qué consideraciones tenemos que tener cuando hablamos de los cambios de los líquidos corporales? Por ejemplo, una persona normal generalmente consume diario un promedio de 12 ml, consume alrededor de 12 ml de agua. De estos 2 ml de agua, 2000 ml de agua, perdón, el 75% lo adquiere por ingestión, o sea, por vía exógena. El resto generalmente se extrae de los alimentos sólidos y que con la reacción exergónica que ocurre en la oxidación de estos alimentos, se va a producir el agua endógena. Generalmente esta agua endógena la calculamos con una fórmula de 4 ml por kilo por día, ¿ok? Ahora, las pérdidas diarias de agua incluyen alrededor de 800 a 1200 ml tanto por la orina, unos 250 ml por las heces fecales y alrededor de 600 ml como pérdidas insensibles. Generalmente estas pérdidas insensibles en la mujer la calculamos a 0.5 ml por kilo por hora y en el hombre lo calculamos a 0.6 ml por kilo por hora. ¿Ok? Ahora, estas últimas ocurren a través de la piel 75% y los pulmones un 25%, pero pueden aumentar en ciertas ocasiones. Por ejemplo, un paciente que tenga fiebre, es importante hacerle el cálculo, ¿sí?, de 0.2 ml por kilo, pero por cada grado de fiebre que esté por encima de 37 grados centígrados y por cada hora que se mantuvo con esa fiebre.
¿Ok? Ahora, existen las pérdidas sensibles de agua como la sudoración y las pérdidas patológicas del tubo digestivo, y estas pueden variar, y es importante conocer cuáles son las concentraciones de los electrolitos en este tipo de pérdidas, que posteriormente veremos la tabla. A fin de eliminar los productos metabólicos, el riñón debe excretar como un mínimo de 500 a 800 ml de orina al día, sin importar la cantidad de ingreso oral. Ahora, de eso es importante saber cuál es el ritmo diurético normal de un paciente adulto. Por ejemplo, se calcula el ritmo diurético normal es de 0.5 ml a 1 ml por kilo por hora. Lo que esté por debajo de esas cifras se considera oliguria, y lo que esté por arriba de esas cifras se considera poliuria. ¿Ok? Aquí vemos una representación en una tabla en donde vemos lo habitual de intercambio de agua en un hombre de 60 a 80 kilogramos, y vemos cómo están los ingresos sensibles y los ingresos insensibles. Los ingresos sensibles son los que se pueden medir, y tenemos el aporte de líquido oral, el aporte por los alimentos sólidos, entre otros. ¿Ok? Y los insensibles es esa agua de oxigenación que se obtiene por la descomposición de los alimentos ingeridos. ¿Ok? Mientras que los egresos pueden ser también sensibles e insensibles. Dentro de los egresos sensibles tenemos lo que se pierde por la orina, lo que se pierde por las heces fecales, y dentro de los ingresos insensibles tenemos las pérdidas a través de los pulmones, o sea, la respiración, y de la piel, que como le dijimos generalmente bordea entre 600 a 1200. Es la pérdida, o 1500 como está aquí la tabla. ¿Ok? Siempre se debe llevar un registro. Las casas de salud tienen un formulario de balance hidromineral, como nos damos cuenta en el gráfico del lado derecho, en donde se debe registrar todos los ingresos, ya sean por vía parenteral, por vía oral, y hacer un cálculo total siempre en las horas que se hacen esos aportes, y los egresos, ya sean por la orina, por los drenajes o por otras situaciones, ya sea por vómitos, diarrea, entre otras, y hacer un cálculo. La sumatoria aritmética o el cálculo aritmético de ambos dará un balance positivo, un balance negativo, que si lo sumamos con días anteriores ese resultado, tendremos un balance acumulado. ¿Ok? Como se dan cuenta, o sea, fundamentalmente en nuestros pacientes quirúrgicos, cada líquido tiene una composición distinta, y nos damos cuenta aquí, por ejemplo, un paciente con una pérdida a nivel del estómago en 24 horas de 1000 a 2000, se dice que de sodio va a perder alrededor de 60 a 90 por cada litro de pérdida, de 10 a 30 de potasio por cada litro de pérdida, de cloro de 100 a 130 mil equivalente por cada litro de pérdida, y de bicarbonato no se pierde nada en ese tipo de secreción. Mientras que miren lo diferente las pérdidas a nivel del intestino delgado, o sea, generalmente las pérdidas de líquido bilioso, ¿sí? Las primeras eran abiliosas, ahora de líquido bilioso, ya sea porque tuvo un vómito bilioso o porque el paciente por una ileostomía está perdiendo grandes cantidades de líquido, o porque tiene una fístula intestinal con características biliosas. Aquí se dice que si hay una pérdida entre 2000 a 3000 en 24 horas, se pierde de sodio alrededor de 120 a 140. De potasio se pierde de 5 a 10. De cloro de 90 a 120. Y miren aquí hay pérdidas de bicarbonato de 30 a 40. Y por eso, muchachos, ustedes se darán cuenta que generalmente se recomienda que cuando las pérdidas por la sonda nasogástrica o a través de una fístula biliar o fístula intestinal o a través de la ileostomía es de estas características, la reposición no puede ser con cloruro de sodio al 0.9%, porque el cloruro de sodio no te aporta ni potasio ni te aporta bicarbonato. Recuérdense que el lactato, ¿sí? Se recomienda que sea con lactato de Ringer, ¿ok? ¿Por qué? Porque el lactato de Ringer, que veremos posteriormente cuando hablemos de tipos de soluciones parenterales, aporta cloruro
de sodio, o sea, aporta cloro y sodio, aporta aparte potasio, aporta también bicarbonatato, que posteriormente será convertido a nivel del hígado en bicarbonato, ¿ok? Y aporta incluso calcio. Por eso es la importancia de saber qué tipo de solución debemos usar en este tipo de terapia de reemplazo o reanimación. Un ejemplo hipotético: un paciente que está perdiendo grandes cantidades por la ileostomía, 2000 a 3000 en 24 horas. Y la reposición se la hacemos con cloruro de sodio, ¿ok? Recuerden que estamos reponiendo solamente el sodio y el cloro. Sin embargo, no estamos reponiéndole ni el potasio ni el bicarbonato. Este paciente, si mantenemos ese tipo de reposición, ¿sí?, al cabo de un día, 2 días, va a empezar con hipocalemia por la falta de reposición de potasio y con acidosis metabólica por la falta de reposición de bicarbonato. ¿Ok? Cuando hablamos de tipo de soluciones intravenosas, hay que tener en cuenta que estas soluciones intravenosas se dividen en dos grandes grupos, ¿no? Están los cristaloides y los coloides, cada uno con características distintas. Por ejemplo, los cristaloides permiten mantener el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque este tipo de solución aporta tanto líquidos como electrolitos, ¿ok? Permiten expandir el volumen intersticial. ¿Por qué? Porque se sabe que este tipo de soluciones generalmente el 25% al cabo de una hora de infundido es el que se va a mantener en el espacio intravascular. Posteriormente pasa al espacio intersticial e intracelular. Aporta energía, ¿por qué? Porque aparte de líquido y electrolitos también aporta glucosa en aquellas soluciones cristaloideas que aporten azúcar, ¿ok? La capacidad de expandir el volumen se relaciona con la concentración de sodio, claro está. ¿Ok? Recuérdense que posteriormente veremos que este tipo de cristaloides se clasifican teniendo en cuenta sus concentraciones en soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, ¿ok? Y se consideran no tóxicas y libres de reacciones adversas, que esa es una de las ventajas del uso de este tipo de solución. Mientras que los coloides tienen efecto hemodinámico rápido y sostenible. ¿Por qué? ¿Se acuerda que habíamos mencionado que los cristaloides al cabo de una hora solamente el 25% se va a mantener en el espacio intravascular? Diferente ocurre con los coloides. Al tener moléculas de alto peso molecular, no infunden fácilmente las membranas. Por ende, en su gran mayoría se mantienen en el espacio intravascular. Por esa razón es que generalmente tienen este efecto hemodinámico rápido y sostenible, o sea, se mantienen, diferente a los cristaloides, ¿ok? Ahora, aumentan la presión oncótica y retienen el agua en el espacio intravascular, ya que en su gran mayoría, por ejemplo, las albúminas tienen dentro de su composición proteínas, ¿sí? Y por ende tienen este aumento de la presión oncótica, ¿ok? Pero tienen las desventajas, muchachos, de que se reportan más reacciones adversas, ¿sí? Por ejemplo, el uso de las gelatinas, el uso de los dextrán, los almidones, reportan bastantes reacciones alérgicas, reacciones adversas, fallas renales, entre otras, ¿ok? Y puede, como dice ahí, aumentan el riesgo de daño renal. Ahora, dentro de la clasificación, aquí podemos ver que los cristaloides, por ejemplo, tenemos cristaloides de uso hipotónicas, ¿sí? Y así tenemos el cloruro de sodio al 0.45%, tenemos el cloruro de sodio al 0.33%, tenemos el dextrano, la dextrosa al 2.5% en agua
que como nos damos cuenta nos da también esta gráfica la osmolaridad que tiene. Por ejemplo, el cloruro de sodio al 0.45% tiene una osmolaridad de 154 milimol por litro, o sea, está por debajo del valor normal. El cloruro de sodio al 0.33% tiene una osmolaridad de 103 milimol por litro. La dextrosa al 2.5% en agua tiene una osmolaridad de 126 milimol por litro, ¿ok? Las isotónicas tenemos el Ringer lactato, que aporta una osmolaridad de 2,75 milimol por litro. La dextrosa al 5% en agua, que aporta una osmolaridad de 2,60 milimol por litro, un poco por debajo de la normalidad, pero no tanto en comparación a otras, ¿ok? Y la solución salina normal al 0.9%, que aporta una osmolaridad de 308 milimol por litro, ¿ok? Recuerden que el rango realmente es de 2,90 a 310. ¿ok? Sin embargo, vuelvo a decir, la osmolaridad efectiva es que el rango es de 2,85 más menos 10, ¿ok? Las hipertónicas, tenemos las dextrosa al 5 en solución salina al 0.45%, que aporta una osmolaridad de 406 milimol por litro. La dextrosa al 5 en solución salina aporta una osmolaridad de 560 milimol por litro. La dextrosa al 5 en solución de lactato de Ringer aporta una osmolaridad de 575 milimol por litro. El cloruro de sodio al 3%, perdón, o sea, aporta una osmolaridad de 1025 milimol por litro. Y el cloruro de sodio al 7.5% aporta una osmolaridad de 2400 milimol por litro, ¿ok? En cuanto a la clasificación de los coloides, tenemos que los coloides pueden ser naturales y artificiales o semisintéticos, ¿ok? Sintéticos. Y por ende tenemos los naturales, la albúmina y los derivados del plasma fresco, y se consideran como expansores plasmáticos. Y están los artificiales sintéticos y semisintéticos, como está el dextrano, ¿sí? El almidón y los derivados de la gelatina. Aquí en esta gráfica nos damos cuenta la composición química de cada solución, que es importante que nosotros debemos conocerla, ya que, por ejemplo, una complicación del uso del cloruro de sodio al 0.9%, ¿ok? Cuando se usa en grandes cantidades, es la acidosis metabólica hiperclorémica. Nos preguntamos por qué, ¿no? Y aquí nos damos cuenta, miren, el cloruro de sodio, que aquí vemos cristaloides no balanceados, que está el cloruro de sodio, tiene dentro de su composición una composición de sodio y cloro de 154 mil equivalentes, cuando sabemos que el valor normal del cloro es de 100 a 105, 109, por ahí es el valor. Imagínense la cantidad de cloro que estamos aportando a ese plasma, ¿ok? Por eso se relaciona a la acidosis metabólica hiperclorémica e incluso puede ocasionar cierta falla renal, pero esto es cuando se usa grandes cantidades de cloruro de sodio, ¿sí? De ahí, muchachos, que en la última recomendación de la guía de Survive Sepsis, incluso en la recomendación de Damage Control y en últimas recomendaciones en la fluidoterapia, es que se recomienda de que se usen cristaloides balanceados, ¿ok? Aquí vemos que dentro de los cristaloides balanceados estos pueden ser buffer y no buffer. El no buffer es el lactato de Ringer, ¿ok? Y tenemos el lactato, el buffer, o sea, el no buffer, tenemos el lactato sódico, que tiene una composición de 147 de sodio, una de cloro de 155, que aporta potasio 4.000 equivalentes, calcio 4.000 equivalentes, ¿ok? Mientras que el Ringer lactato o solución de Harman, que conocemos, está dentro de las soluciones buffer, y tenemos que aporta una solución, una concentración de sodio de 131, de cloro de 111, de potasio 5.4, de calcio 2.000 equivalente, de lactato 28, ¿ok? Y tiene una osmolaridad de 280. Hemos hablado en ocasiones, cuando hablábamos del video de shock, que también dentro de las soluciones balanceadas está el plasma light. Miren que es uno de los que tiene con mayor característica, muy parecido al plasma, por eso es una de las más recomendaciones. Lástima que no lo tenemos mucho en nuestro país, ¿ok? Y al lado derecho tenemos la tabla de composición del coloide con el plasma, ¿ok? Vemos cómo está la albúmina, ¿ok? Que aquí tenemos la albúmina al 4%,
y la composición que tiene esta solución. Y tenemos los coloides sintéticos como son las gelatinas, sea el Gelaspan, el Lemacel, que es el que más utilizamos en nuestros hospitales, el Lemacel, ¿ok? Tenemos la hidroxipolietil almidón, ¿ok? Y tenemos también el venofundín como derivados de las gelatinas, ¿ok? Aquí faltaría el dextrano, el dextran, que se usa bastante en ocasiones cuando tenemos riesgo de tromboembolismo, ya que tiene un efecto antiagregante plaquetario. En esta tabla, de forma general, vemos la composición de los diferentes fluidos. Yo les recomiendo, no me voy a detener en esta parte, sí les recomiendo que deben aprenderse la composición, ya que cuando vayamos a hacer una fluidoterapia de mantenimiento o una fluidoterapia de reposición, tenemos que ver el tipo de solución parenteral que más se acerca a ese tipo de líquido que estamos perdiendo, ¿ok? O que queremos reemplazar o reponer. Y por ende, veamos los diferentes tipos de su composición. Y por último, vemos en esta gráfica las indicaciones de cada una de ellas. Por ejemplo, si usamos un cloruro de sodio hipotónico al 0.45%, generalmente la recomendación es en aquellos pacientes que tienen hipernatremias o deshidrataciones hipertónicas, ¿ok? Siempre es importante saber que no se debe administrar en pacientes hipovolémicos o con algún trastorno neurocrítico, ¿ok? Dentro de las soluciones isotónicas, las que mayormente utilizamos es la solución, el suero fisiológico al 0.9%, y generalmente se usa para reponer el agua y electrolitos de pérdidas importantes, tanto de cloros como también las deshidrataciones isotónicas, las alcalosis hipoclorémicas, ¿sí? La solución de Ringer o Ringer lactato generalmente contiene lactato y se usa para reposición del volumen cuando hay pérdida del volumen de líquido extracelular, cuando hay choque hipovolémico, cuando hay acidosis metabólica, ¿ok? Dentro de las soluciones hipertónicas tenemos la del 3% y generalmente se usa para reponer en aquellos pacientes que están hiponatrémicos o también para sostener la perfusión tisular en aquellos pacientes que tienen shock hipovolémico o están en estado de hipotensión, e incluso se usa también para el edema cerebral. Tenemos soluciones glucosadas al 10, al 20, al 40, al 50% y generalmente se usan más para cuando queremos empezar con una nutrición parenteral, ya sea esta total o parcial, ¿ok? Cuando hablamos de métodos de monitoreo hemodinámico, ¿ok? En este momento solamente tocaremos de forma breve este acápite, ya que cuando abordamos shock profundizamos del tema. Habíamos mencionado anteriormente que el monitoreo de la reanimación de nuestros pacientes la pudiéramos hacer teniendo en cuenta tres aspectos, ¿ok? Teniendo en cuenta o evaluando parámetros clínicos, pudiendo evaluar también parámetros hemodinámicos y realizando parámetros bioquímicos, ¿ok? Dentro de los parámetros clínicos pudiéramos clasificarlo en marcadores de la macrocirculación y marcadores de la microcirculación. Dentro de estos podemos decir que dentro de los marcadores de la macrocirculación debemos evaluar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el ritmo diurético, ¿okay? La presión de pulso, también cómo está la temperatura de las extremidades, ¿ok? Mientras que los marcadores de la microcirculación pudiéramos evaluar cómo está el grado de perfusión cerebral, ya que sabemos que la hipoxia generalmente a nivel neurológico ocasiona estados de irritabilidad, de ansiedad, entre otras, ¿ok? También es importante que estos marcadores de la microcirculación se pueden evaluar de forma a través de parámetros bioquímicos. Por ejemplo, si indicamos una gasometría, pudiéramos ver que estos pacientes generalmente están acidóticos, o sea, con un pH disminuido, e incluso tienen un exceso de base disminuida también.
También podemos evaluar los niveles de lactato sérico, en donde generalmente pacientes con depresión de volumen se encuentran los niveles de lactato séricos elevados, ¿ok? Dentro de los parámetros hemodinámicos existen diferentes tipos. Existen parámetros hemodinámicos que se pueden evaluar de forma no invasiva y existen otros que se pueden evaluar de forma invasiva. Como estamos hablando del tema de líquidos y electrolitos, abordaremos un poco más acerca del monitoreo de la precarga, y así tenemos métodos invasivos que son generalmente métodos estáticos, como son la medición de la PVC o presión venosa central, la presión del grado de oclusión de la arteria pulmonar o de enclavamiento de la arteria pulmonar a través del método de Schwann-Ganz, ¿ok? Y también tenemos la medición del volumen telediastólico global indexado, ¿ok? Mientras que por métodos dinámicos, generalmente por métodos no invasivos con el uso de la ultrasonografía, tenemos la medición de la variabilidad del volumen sistólico, la medición de la variabilidad de la presión de pulso, así como la medición del volumen, de la respuesta del volumen sistólico a la elevación pasiva de las piernas, ¿ok? De esta forma tenemos una representación, le traemos una representación o un algoritmo propuesto en la exploración sistemática integral con la ecografía en pacientes con hipotensión. Por ejemplo, si queremos evaluar el gasto cardíaco y el volumen sistólico, nos propone que inicialmente deberíamos evaluar el índice, ¿ok?, del tracto del ventrículo o del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Si generalmente se encuentra entre mide alrededor de 17 a 20 centímetros o más, generalmente nos recomienda el uso de vasoconstrictores. Ya posteriormente diremos por qué motivo, ¿ok? Mientras que cuando este índice o esta medida tiene menor de 17 centímetros, tenemos dos opciones, ¿ok? La primera que nos recomienda es tratar de evaluar la función ventricular. Si por algún motivo dentro de la evaluación de la función ventricular existe o evaluamos una disfunción del ventrículo derecho, generalmente nos recomienda que debemos evaluar o realizar una ecografía abdominal, ya que esta nos permite encontrar ciertas alteraciones patológicas a nivel de la vena hepática, vena porta o de la vena infrarrenal. Si presenta un valor o mayor de 2 centímetros, debemos pensar en la posibilidad de congestión venosa y por ende debemos evaluar cómo está la circulación pulmonar, y en caso de que se confirme que existe congestión venosa, podemos o tenemos que indicar restricción hídrica, ¿ok? Mientras que al evaluar la función ventricular izquierda y encontramos disfunción, podemos optar por aquellos pacientes que presentan un tracto de salida del ventrículo izquierdo menor de 17 centímetros y sospechar de que pudiera haber un déficit de volumen. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Si sospechamos de que existe un déficit de volumen, debemos evaluar la variabilidad del volumen sistólico a una carga o minicarga de volumen. Si esta variabilidad del volumen sistólico es menor del 12%, después de realizar una carga de volumen, pensemos en que sí existe una disfunción del ventrículo izquierdo, y por ende lo aconsejable es el uso de ionotropos para mejorar esa función ventricular. Mientras que si esta variabilidad es mayor o igual al 12%, podemos empezar a realizar una ecografía pulmonar. ¿Por qué? Porque si presenta en esa ecografía pulmonar hay menos de 3 líneas B por campo, lo más probable que sea déficit de volumen. Por ende debemos continuar con las cargas de volumen, porque estos pacientes son respondedores a volúmenes. Mientras que si existe mayor o igual a 3 líneas B por campo, posiblemente haya congestión venosa, por ende debemos hacer restricción hídrica, ¿ok? De esta forma general nos damos cuenta cómo la ecografía permite o nos ayuda al monitoreo dinámico
de nuestra reanimación con cargas de volúmenes y saber si estos pacientes serán buenos respondedores o poco o malos respondedores a la carga de volúmenes, y de ahí la necesidad o no de asociar esta reanimación o fluidoterapia de reanimación con sustancias vasoactivas, ionotrópicas, entre otras, ¿ok? Como dijimos, otra de las cosas que vamos a evaluar, y ya casi finalizando el tema, es la clasificación de los trastornos de los líquidos corporales. Se deben tener en cuenta tres parámetros fundamentales para clasificar los líquidos corporales o los trastornos que existen al cambio de los líquidos corporales. Y estos son el trastorno de volumen, ¿ok? Que este puede ser por déficit o depresión, o por exceso o sobrehidratación, como se decía antiguamente, ¿ok? Los trastornos de concentración, ya habíamos hablado de osmolaridad plasmática, y por ende, cualquier alteración de esa osmolaridad plasmática pudieran clasificar a estos trastornos en trastornos hipoosmolares, isoosmolares e hipoosmolares. Y los trastornos a nivel de la composición, o sea, cualquier trastorno a nivel electrolítico. Ahí entran la hipernatremia, hiponatremia cuando son del sodio, la hipocalemia o hipercalemia cuando son del potasio, la hipomagnesemia o hipermagnesemia cuando son del magnesio, la hipocalcemia o hipercalcemia cuando son del calcio, entre otros, ¿ok? Y por último, para terminar con esta clase del día de hoy, daremos algunas recomendaciones, ¿ok? En donde se dice que los objetivos de la reanimación con volumen en pacientes con choque hipovolémico son, por ejemplo, primero, salvar la vida, manteniendo la precarga mínima para evitar el fallo circulatorio y la isquemia tisular. Tratar de recuperar con rapidez la oxigenación tisular, prevenir las lesiones de reperfusión sistémica, tratar de preservar la función renal y por último prevenir las complicaciones locales post-isquémica después de esa reperfusión. En el paciente con traumatismo y hemorragias graves, las recomendaciones actuales en cuanto a la fluidoterapia de reanimación son, por ejemplo, una reanimación restrictiva con líquidos, manteniendo los objetivos de presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio, con un grado de evidencia 1C o mayor a 90 milímetros de mercurio en caso de traumatismos cerebrales, hasta que pueda detenerse la hemorragia con un grado de evidencia 1B. En presencia de hipotensión potencialmente mortal, asociar vasopresores, además de los fluidos, hasta alcanzar la presión deseada, con un grado de evidencia 1C. Los tipos de fluido que se recomiendan son: se recomienda el uso de cristaloides isotónicos en los pacientes con politrauma, con un grado de evidencia 1A. Se sugiere evitar el uso excesivo de soluciones de cloruro de sodio al 0.9% con un grado de evidencia 2C. Y se recomienda evitar el uso de lactato de Ringer en caso de traumatismo craneoencefálico grave con un grado de evidencia 1C. Y se sugiere por último el uso restrictivo de coloides por sus efectos adversos sobre la hemostasia con un grado de evidencia 2C. Aquí le mostramos uno de los algoritmos de fluidoterapia que más me gusta a mí, que es el de protocolo de la NICE, ¿ok? En donde tenemos diferentes tipos de algoritmos. Lo que primero, por ejemplo, el algoritmo 1, lo que solicita es cómo debemos evaluar a nuestro paciente, ¿ok? Y en quién sospechar que este paciente se encuentre inestable hemodinámicamente. Y si es así, nos aconseja utilizar una fluidoterapia de resucitación que se ve en el algoritmo 2, ya anteriormente mencionado. Mientras que si no tenemos este tipo de inestabilidad hemodinámica, nos aconseja pasar o evaluar otros aspectos, ya sea como de la historia clínica, realizar una mejor examinación física, monitorizar ya sea por estudios de laboratorios o por monitores como tal, cómo está ese estado de volemia de nuestro paciente.
Si se reportara alguna alteración tanto en los laboratorios como en la clínica, deberíamos pasar al algoritmo de reemplazo, ¿ok? O de redistribución. Mientras que si no presentara ninguna alteración, nos recomienda pasar a una fluidoterapia de mantenimiento, ¿ok? De esta forma, muchachos, finalizamos la parte de fluidoterapia. Nos quedaría tocar los trastornos hídricos, fundamentalmente el déficit de volumen, y también revisar los trastornos en la composición. Fundamentalmente vamos a tratar de abordar los trastornos del sodio y del potasio, que son los trastornos más frecuentemente encontrados en nuestros pacientes quirúrgicos. ¿Ok? De esta forma nos despedimos. Muchas gracias por su atención.